Capítulo 33. Fernando Mondego, el primo de Mercedes, que no había dudado en calumniar al novio de esta, Edmundo Dantès, para que fuese encarcelado a perpetuidad y poder así conseguir la mano de su prometida. Fernando Mondego, que de militar más o menos ignorado se había elevado a la riqueza y al título de conde, utilizando para ello la traición y el crimen. Fernando Mondego, el noble y honrado par de Francia, había sido acusado de traición al visir Ali Tebelín, al que servía en nombre de Francia. Solo existía la acusación aparecida en un periódico. No había acusador. Por eso, un discurso acalorado y la presentación del anillo que demostraba la confianza que el visir había puesto en él habían convencido a la Cámara de la inocencia del conde de Morcerf. Pero se había anunciado un testigo. El conde de Montecristo se había marchado pocos días antes a Normandía, llevando consigo como invitado a Alberto, hijo del conde de Morcerf. Este, al recibir la noticia de lo que sucedía en París, se había puesto inmediatamente en viaje. Su amigo, el periodista Beauchamp, le estaba contando la sesión de la Cámara. El ujier dio paso a una señora cubierta por un gran velo negro. El presidente le rogó que se descubriese. Apareció entonces una mujer extraordinariamente joven y hermosa, vestida al estilo griego. Dios mío, era Haydée. ¿Cómo lo sabéis? Es igual. Continuad. Ya veis que estoy resignado. Vuestro padre miraba a aquella mujer con una mezcla de sorpresa y espanto. El presidente indicó a la joven que se sentase. Señora, ¿decís que habéis sido testigo directo de los acontecimientos? Y lo fui, efectivamente. Permitidme que os diga que debíais ser muy joven. Tenía 4 años, pero aquellos acontecimientos eran tan importantes para mí que los tengo grabados en la memoria con todos sus detalles. ¿Qué relación tenía con vos todo aquello para que os impresionase tanto? ¿Quién sois? Se trataba de la vida o de la muerte de mi padre. Me llamo Haydée y soy la hija de Ali Tebelín, visir de Janina, y de Basiliki, su esposa. El terror más espantoso apareció en el rostro del conde de Morcerf, como si un rayo hubiera abierto un abismo delante de él. Señora, ¿podéis justificar la autenticidad de lo que decís? Aquí está el acta de mi nacimiento, redactada por mi padre y firmada por sus principales oficiales. Aquí está también la de mi bautismo, pues mi padre permitió que fuese educada en la religión cristiana, que era la de mi madre. Y aquí está lo más importante, el acta de venta de mi persona y de la de mi madre como esclavas. Está redactada en árabe, pero la acompaña una traducción cuya fidelidad podréis comprobar. Yo, el Cobir, mercader de esclavas y abastecedor del harén de Su Alteza, reconozco haber recibido del señor conde de Montecristo una esmeralda de valor estimado en 2000 bolsas a cambio de una esclava cristiana de 11 años de edad, llamada Haydée, hija del difunto señor Ali Tebelín, visir de Janina, y de Basiliki, su favorita. Haydée y su madre Basiliki me fueron vendidas hace 7 años por un coronel al servicio de Ali Tebelín, llamado Fernando Mondego. Había pagado por ellas 2000 bolsas. La madre murió al llegar a Constantinopla. Firmado en Constantinopla con autorización de Su Alteza el año 1247 de la égida. Firmado el COVID. Para que esta acta tenga la necesaria fe, crédito y autenticidad, será revestida con el sello imperial, de lo cual se encargará el vendedor. A estas palabras,
Siguió un silencio profundo. El conde de Morcerf miraba a aquella joven de mirada altiva como si estuviese hipnotizado por ella. Señora, ¿no se puede interrogar al conde de Montecristo, que según tengo entendido vive en París, a vuestro lado? El conde de Montecristo, mi segundo padre, hace 3 días que marchó a Normandía. Entonces, ¿quién os ha aconsejado que deis este paso? Me lo ha aconsejado mi respeto y mi dolor. A pesar de ser cristiana, y Dios me perdone, siempre he buscado la manera de vengar a mi padre. En París leo todos los periódicos. Así he sabido que el traidor estaba aquí y lo que iba a suceder esta noche. Entonces decidí presentarme ante esta noble cámara. Según eso, el conde de Montecristo no tiene la menor participación en esta denuncia. Lo ignora completamente y temo que lo desaprobará cuando lo sepa. Sin embargo, este es un hermoso día para mí. Señor conde de Morcerf, ¿reconocéis a la señora por la hija de Ali Tebelín, Bajá de Janina? ¡No, no! Es una trampa que han preparado mis enemigos. Un falso testimonio. No conozco a esa mujer. El conde se había puesto en pie para decir esto. Haydée no debía de haberle visto antes porque enrojeció bruscamente y señalándole gritó: Tú no me conoces, pues yo sí te conozco. Tú eres Fernando Mondego, el oficial que instruía a las tropas de mi padre. Tú eres quien entregó los castillos de Janina. Tú eres el que, enviado por él a Constantinopla para tratar directamente de la vida o la muerte de tu bienhechor, trajiste un documento falso en el que se concedía el perdón. Con ese papel obtuviste el anillo de mi padre, que debía hacerte obedecer por Selim, el guardián del fuego que iba a hacer saltar el polvorín si no llegaba el perdón. Tú asesinaste a Selim. Tú nos vendiste a mi madre y a mí al mercader el Kobir. ¡Asesino! ¡Asesino! Todavía llevas en la frente la sangre de tu amo. ¡Miradlo todos! Había tal fuerza en aquellas palabras que las miradas de todos se clavaron en la frente del conde. Y él mismo se llevó la mano a las sienes. ¿Reconocéis entonces positivamente a Monsieur de Morcerf como el oficial Fernando Mondego que traicionó a vuestro padre? Sí, le reconozco. Y aún hay más. Recuerdo que mi madre me dijo poco antes de morir: mira bien a ese hombre, hija mía. Eras libre, tenías un padre que era el mejor del mundo, estabas destinada a ser reina. Mira a ese hombre. Él es quien te ha hecho esclava. Él es el que ha clavado en una pica la cabeza de tu padre, el que nos ha traicionado y nos ha vendido. Y mira su mano derecha. En ella tiene una gran cicatriz. Si algún día hubieras olvidado su cara, te reconocerás por esa señal de su mano. Sí conozco a ese hombre. Que diga él mismo ahora que no me conoce. Cada palabra de Haydée hacía perder al conde el último resto de sus energías. Instintivamente escondió su mano con torpeza por entre los botones del frac y se dejó caer en su asiento. Señor conde de Morcerf, no os dejéis abatir. La justicia aún no ha emitido su veredicto. ¿Queréis que se haga una nueva información? ¿Queréis que enviemos a Janina a 2 miembros de la Cámara? Hablad. Pero el conde no respondió. Los miembros de la comisión, que conocían el carácter enérgico de vuestro padre, se miraron aterrorizados. El presidente volvió a preguntarle: Bien, ¿qué decís? Nada. ¿La hija de Ali Tebelín ha dicho la verdad? ¿Reconocéis ser culpable de las terribles acusaciones que os ha hecho? El conde miró alrededor con los ojos extraviados. Se desabotonó el frac
y bruscamente se levantó y salió de la sala como si hubiera perdido la razón. Señores, si la Cámara no opina lo contrario, el conde de Morcé está convicto de felonía, traición e indignidad. Entonces salí sigilosamente del lugar en que me había ocultado el ujier y vine a mi casa con el alma entristecida por vos, mi querido Alberto. Os juro que venga de donde venga esta revelación, no puede ser más que de un enemigo. Pero este ha sido instrumento de la providencia. Fue impresionante ver la nobleza de aquella joven persiguiendo al enemigo de su padre hasta conseguir vengarse. Alberto había tenido su cara oculta entre las manos durante todo el final de la narración de Beauchamp. Cuando volvió a levantarla, estaba enrojecida y empapada en lágrimas. Amigo, es como si mi vida hubiese terminado. Solo me falta buscar al hombre que me persigue con su enemistad. Cuando le encuentre, le mataré o me matará. Es la ley absurda del honor. Vos lo decís. Una ley absurda, la del honor y la venganza. Cuento con vuestra amistad, si no la habéis sustituido ya por el desprecio. ¿Por qué tengo que despreciaros? Por fortuna vivimos en unos tiempos en que se tienen conocimientos superiores a los antiguos y en que ya no se hace a los hijos responsables de las faltas de los padres. No os preocupéis ni convirtáis vuestra vida en una continua desgracia. La venganza es una maldición que llama a la venganza y no termina nunca. Sois joven y rico. Salid de Francia. El tiempo y la distancia hacen olvidar las cosas. Gracias por vuestro consejo, pero no puede ser. Yo no pienso que la providencia tenga nada que ver en todo esto, sino un hombre. Y es a ese hombre al que quiero buscar. Y os pido que me ayudéis. Está bien. Si queréis buscar a un enemigo, lo buscaré con vos. Pues empecemos cuanto antes. Si el que ha hecho esta denuncia piensa quedar impune, por mi honor que se engaña. Entonces, voy a contaros una cosa que os oculté a mi regreso de Janina. ¿Tenéis una pista? Vamos despacio. No lo sabemos todavía. Contadme. Nada más llegar a Janina, lógicamente al primer sitio a donde me dirigí para tomar informes fue a casa de un banquero. Él sabría si se había depositado grandes cantidades de dinero a raíz del asunto de Ali Tebelin o cualquier otra pista. Nada más empezar a hablar me dijo: «Ya sé por quién me queréis preguntar». «¿Por qué lo sabéis?», le dije yo. «Porque no hace ni 15 días que he sido preguntado por el mismo asunto». «¿Por quién?». «Por un banquero corresponsal mío en París. Se llama Monsieur Danglars». ¡Claro! Es él. Odia a mi padre desde hace mucho tiempo y no le perdona que haya llegado a ser par de Francia. ¡Claro! Por eso negó la mano de su hija cuando mi padre se la pidió para mí y no le dio ninguna explicación. Informaos, Alberto. No os dejéis llevar de un arrebato. Informaos primero y si es cierto... Si es cierto, me pagará todo lo que he sufrido. Tened cuidado, Alberto. Sed prudente. No os preocupéis. Vos vendréis conmigo. Los dos jóvenes se hicieron anunciar al banquero que estaba en el despacho de su casa. Después de los incidentes ocurridos con el conde de Morcé, Danglars juzgó más conveniente no estar en casa para su hijo y prohibió al criado que le dejase entrar. Pero ya era inútil, porque Alberto y Beauchamp habían seguido al lacayo, habían oído la orden de Danglars y entraron sin pedir permiso a nadie. Caballero, ¿no es uno dueño ya de recibir en su casa a las personas que quiere? No, señor. Hay circunstancias, y vos estáis en una de ellas, en las que, salvo ser un cobarde, es necesario estar visible al menos para ciertas personas. ¿Qué deseáis? Simplemente quiero proponeros una cita en un sitio retirado, donde nadie nos interrumpa durante 10 minutos. De los dos, solamente volverá uno. Parecéis un perro rabioso.
¿Qué culpa tengo yo de que vuestro padre esté deshonrado? Sí, miserable. Tú tienes la culpa. ¡Estáis loco! Vos habéis provocado este escándalo hipócritamente. ¿Quién ha escrito a Janina? ¿A Janina? Sí. ¿Quién ha escrito pidiendo informes sobre mi padre? Yo lo he hecho. Porque me parece que cuando un hombre va a casar a su hija, tiene derecho de tomar informes sobre la familia a la que va a unirla. Es un deber más que un derecho. Habéis escrito sabiendo perfectamente la respuesta que iban a dar. ¿Yo? Os juro que jamás hubiera pensado en escribir a Janina. ¿Conocía yo acaso la catástrofe de Ali Tebelín? Entonces, alguien os incitó a escribir. Por supuesto. ¿Quién? Vamos, acabad de una vez. Es muy sencillo. Hablaba de los antecedentes de vuestro padre. Yo decía que el origen de su fortuna no lo conocía nadie. La persona con quien hablaba me preguntó en qué país había iniciado vuestro padre su riqueza. Respondí que en Grecia. Pues bien, me dijo, escribid a Janina. ¿Quién os dio ese consejo? Vuestro amigo, el conde de Montecristo. ¡No puede ser! Me parece, caballero, que acusáis al conde que se halla ausente de París y que en este momento no puede justificarse. No estoy acusando a nadie. Y estoy dispuesto a repetir delante del conde lo que acabo de deciros. ¿Y el conde? ¿Sabe la respuesta que habéis recibido? Yo mismo se la enseñé. Sabía que el nombre de mi padre era Fernando y su apellido Montego. Se lo dije yo mismo, hablando de que yo conocía a vuestro padre desde hacía mucho tiempo. Y volviendo a nuestro asunto, os diré que no he hecho más que lo que cualquier otro en mi lugar. Y quizá menos. Cuando vuestro padre vino a pedirme mi hija, le contesté que no, sin darle más explicaciones, sin ruido y sin escándalos. Y yo sabía lo de Janina. Pero, ¿qué necesidad tengo yo de un escándalo? ¿A mí qué me importa el honor o el deshonor de Monsieur de Morcerf? Esas cosas no hacen subir ni bajar mi renta. Alberto enrojeció. Danglars parecía decir la verdad y era evidente que no pensaba batirse en duelo. Y en el fondo, eso era lo único que buscaba Alberto. Batirse con cualquiera fuese más o menos culpable. Sentir que había llevado al campo del honor la deshonra de su padre y la que él había tomado como su propia deshonra. Mientras abandonaban la casa del banquero, la memoria de Alberto empezó a recordar ciertas cosas. Montecristo forzosamente debía saberlo todo desde hacía mucho tiempo, puesto que había comprado a la hija de Ali Tebelín. Sin embargo, había aconsejado a Danglars que escribiese a Janina. Había accedido a los deseos de Alberto de conocer a Haydée. Ante ella se las había arreglado para que la conversación recayese sobre la muerte del bajá. Pero le dijo a la muchacha unas palabras en griego que dieron un giro extraño a la conversación, de tal manera que Alberto no pudo saber qué relación pudo tener su padre con la muerte de Ali. Alberto contó todo esto a Beauchamp. Y por último, me aleja de París y me lleva con él a Normandía, justo en el momento en que van a producirse los hechos. Puede ser que estéis en lo cierto y debáis pedir una explicación a Montecristo. Vamos ahora mismo a su casa. Tened cuidado, Alberto. El conde no es un cobarde banquero. Precisamente por eso. En estos momentos ninguna cosa puede hacerme más feliz que morir por mi padre. Esto nos salvaría a todos. ¿Pero creéis que estará Montecristo en París? Debió de salir de Normandía pocas horas después que yo. Seguro que ya ha llegado. Cuando llegaron a la portería de los Campos Elíseos, número 30, encontraron a Bautista, el ayuda de cámara del conde, que había bajado a dar un recado al portero. El criado reconoció a Alberto. Os ruego que disculpéis a mi señor, vizconde. Acaba de llegar de viaje y ha dado orden de no recibir a nadie. Está en el baño. ¿Y después del baño? Después del baño, señor conde, comerá. ¿Y después de comer? Dormirá 1 hora. ¿Y luego? Irá a la ópera. ¿Estáis seguro? Sí, señor. Ha mandado preparar el carruaje para las 8 en punto. Es todo lo que deseaba saber. Muchas gracias, Bautista. Los dos amigos se despidieron. Alberto encargó a Beauchamp que estuviera sin falta en la ópera y que avisase a Chateau Renaud. Pensaba avisar también a Morel, el capitán de Spies, y a Debray, pero eso lo haría el propio Alberto enviándoles una nota. Lo primero que hizo al llegar a su casa fue ir a saludar a su madre, a la que no veía desde su marcha a Normandía, antes de los terribles acontecimientos en la Cámara de los Pares. La condesa se hallaba en cama con una gran depresión. Al ver a su hijo, no pudo hacer más que apretar su mano y echarse a llorar.
Alberto esperó un momento en pie junto a la cama de su madre sin decir una palabra. El deseo de venganza llenaba completamente su pensamiento y apenas dejaba sitio para la emoción. El cariñoso y alegre Alberto estaba completamente transformado. Madre, ¿conocéis algún enemigo de Monsieur Morcerf? Cualquier hombre de la posición de vuestro padre suele tener muchos enemigos a quienes no conocen. Y esos son los peligrosos. Por eso he pensado en vuestra perspicacia. Quizá vos hayáis observado algo que para los demás ha pasado desapercibido. ¿Por qué me decís eso? Porque vos fuisteis la que notasteis que la noche del baile Montecristo no quiso tomar nada en esta casa. Montecristo. ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta que me hacéis de los enemigos de vuestro padre? Vos sabéis que el conde es casi un oriental. Y estos, para conservar toda su libertad para la venganza, jamás comen ni beben en casa de sus enemigos. Mercedes se puso pálida como un cadáver. Hizo un esfuerzo para incorporarse en la cama. El conde de Montecristo, nuestro enemigo. ¿Estáis loco? Os ha demostrado siempre su amistad. Os salvó la vida. Y vos mismo fuisteis el que nos lo presentó. Olvidaos de esa idea, hijo mío. Y si puedo rogaros una cosa, es que estéis a bien con él. Madre mía, sin duda debéis de tener algún motivo para recomendarme tanto a él. Yo, Alberto, me estáis asustando. ¿Qué os ha hecho el conde? Hace 3 días estabais con él en Normandía y erais los mejores amigos. Una sonrisa irónica asomó a los labios de Alberto. Mercedes la vio y lo adivinó todo. Pero era una mujer prudente y fuerte, y prefirió callar. Intentó luego retener a su hijo en casa, pero Alberto respondió que esa noche tenía que atender a un compromiso grave. Madame Morcerf le dejó ir, pero encargó a un criado de confianza que le siguiese a todas partes y la tuviese informada. Aquella noche, Alberto, sentado en su palco entre el Château Renaud, no apartaba los ojos del palco del conde de Montecristo, que permaneció cerrado durante todo el primer acto. Al comienzo del segundo, la puerta se abrió y apareció el conde seguido de Morel. Al mirar la sala, Montecristo se fijó en la mirada centelleante de Alberto, que no se apartaba de él. Notó el trastorno que se reflejaba en la cara del muchacho y prefirió hacer como que no le había visto. Sacó su lente y se puso a mirar el espectáculo con indiferencia. Pero a pesar de esa pretendida indiferencia, el conde no perdía de vista a Alberto. Al terminar el segundo acto, vio levantarse al joven seguido por sus 2 amigos. Un momento después, la puerta del palco se abrió y apareció Alberto lívido y temblando. Tras él entraron Beauchamp y Château Renaud. Montecristo le recibió con la más amistosa de sus sonrisas y con una absoluta serenidad. Caramba, he aquí un buen aficionado a la ópera. Buenas noches, señor de Morcerf. No venimos aquí para intercambiar frases hipócritas o muestras falsas de amistad. Venimos a pediros una explicación, señor conde. ¿Una explicación en la ópera? Por poco familiarizado que esté con las costumbres de París, no me parece, caballero, que sea este el sitio de pedir explicaciones. Cuando las personas se ocultan,
Cuando es imposible llegar a ellas porque están en el baño, en la mesa o en la cama, es preciso dirigirse a ellas donde se las encuentre. No debe ser muy difícil encontrarme porque, si mal no recuerdo, ayer mismo estabais en mi casa. Ayer estaba en vuestra casa porque ignoraba quién erais. La gente de los palcos cercanos se volvió a mirar la discusión. Los que en ese momento paseaban por delante de la puerta se detuvieron mirando al interior. ¿De dónde venís? Me parece que habéis perdido la razón. La recuperaré completa cuando pueda vengarme de vuestra perfidia. No os comprendo. Y aun cuando os comprendiera, habláis demasiado alto. Y aquí, caballero, solamente yo tengo el derecho de levantar la voz sobre los demás. Estoy en mi casa, señor mío. Salid. Yo haré que salgáis de aquí. Alberto pronunció esas palabras apretando convulsivamente sus guantes, que el conde no perdía de vista. Si Alberto llegaba a tirárselos, la ofensa sería inevitablemente pública. Bien. Veo que buscáis una provocación. Pero un consejo, vizconde. Y conservadlo bien en la memoria. Es muy mala costumbre la de meter ruido al provocar, como vos lo estáis haciendo. El ruido no conviene a todos, señor de Morcerf. El nombre de Morcerf volvió a atraer la atención sobre el palco del conde. Morcerf y Janina eran los temas de todas las conversaciones de París. Alberto movió su mano como para tirar el guante, pero Maximiliano Morel le cogió por la muñeca mientras le sujetaban por detrás disimuladamente Beauchamp y Chateau Renaud. Todos temían que la escena pasase los límites de una provocación. Montecristo, sin levantarse, inclinando su silla solamente, cogió el guante húmedo y arrugado que el joven tenía en sus manos. Caballero, tengo por arrojado vuestro guante. Os lo devolveré envuelto en una bala. Y ahora ya salid de aquí, o llamo a mis criados y os hago poner en la calle. Montecristo y Morel quedaron solos. Ahora lo comprendo todo. Alberto me escribió para que no faltase esta noche a la ópera. Era para que presenciase el insulto que quería haceros. ¿Qué vais a hacer? ¿Con Alberto? ¿Y me preguntáis eso vos, Maximiliano? Tan cierto como que vos estáis aquí, que mañana le mataré antes de las 10. Entrad. Sentaos, Monsieur Beauchamp. Quería deciros que Alberto realmente no ha tenido razón para descontrolarse de ese modo, y por mi parte vengo a presentaros mis disculpas. Aparte de esto, os tengo por un hombre lo suficientemente noble para negaros a darnos una explicación sobre vuestras relaciones con la gente de Janina. No os canséis, Beauchamp. No suelo dar explicaciones de mis actos, y en este caso menos que en ningún otro. Llevad esta respuesta, Alberto. Entonces, solo nos queda fijar las condiciones. Me son perfectamente indiferentes. A pesar de ser yo el insultado, podéis decir a vuestro cliente que le dejo escoger las armas. Eso. Otra excentricidad. Aceptaré cualquiera, hasta el combate por suerte, que es lo más estúpido. Porque de cualquier manera, de lo que estoy absolutamente seguro es de que voy a ganar. ¿Seguro de ganar? Por supuesto. Si no, no me batiría. Beauchamp no sabía si estaba ante un fanfarrón o ante un ser de otro mundo. Se levantó y dijo: El arma, la pistola. A las 8 de la mañana en el bosque de Bolonia. De acuerdo. Y ahora dejadme escuchar. Es una música maravillosa. Han escuchado ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en adaptación de Jesús Yagüe.